Hola, buen día a todos. Soy la doctora Alba Marigliano del Centro Médico Tecnon, soy ecocardiografista. Hoy les voy a presentar un caso al que he llamado aorta fly surfing. Se trata de un varón alemán de 54 años que estaba practicando kitesurfing en la Costa Brava, con el único antecedente de ser un hipertenso tratado con dieta y ejercicio, que tras un traumatismo por una tracción brusca para sujetarse de la barra de la cometa, se cae desde una gran altura al mar y consulta al hospital comarcal local con un dolor a nivel del tórax medio irradiado a la zona interescapular muy intenso que no cedía, muy hipertenso, con una frecuencia cardíaca llamativamente más bien baja para la situación, estaba a 59-60 latidos por minuto, saturando normalmente con aire ambiente, con un examen físico normal, afortunadamente sin otras lesiones traumáticas asociadas al examen físico, y con una analítica también normal, sin elevación de biomarcadores cardíacos, con una troponina normal. Estando tan hipertenso, como primera medida en urgencias, se lo trata con nitroglicerina, con aspirina y con morfina. Pienso que quizá en ese momento el diagnóstico principal fue el de algo isquémico, ¿no? Aunque no se correspondía mucho con la situación que había vivido el paciente. Se le hace un electrocardiograma bastante anodino, como ven, una bradicardia sinusal a 50-55 latidos por minuto, con un PR normal, con un ST normal, sin signos de isquemia agudas y con un QRS estrecho, y una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es lo único que empieza a llamar la atención porque tiene un botón aórtico desenrollado aparentemente, pero con una silueta cardíaca de tamaño normal. No se ve otras lesiones asociadas como fracturas a nivel intercostal o fracturas en otros niveles, y tampoco se ve derrame pleural en esta radiografía. Como el paciente persiste con los síntomas y con este antecedente de traumatismo cerrado torácico, que en la primera imagen que tienen a la izquierda tienen un corte axial del TAC a nivel de la aorta ascendente. Pueden ver que la aorta ascendente está normal, al menos no se ve aquí imagen de hematoma intramural ni otras imágenes sospechosas, pero en la aorta descendente sí aparece esta imagen que podría corresponder a un flap de disección. Por otra parte, se ve un derrame pleural que es relativamente importante del lado izquierdo sobre todo. En la imagen longitudinal sagital, en la que despliega toda la aorta, pueden ver que aquí con la flecha amarilla que está señalado, una protrusión en la cara interna de la aorta por debajo de la emergencia de la subclavia, del lado contralateral, que podría corresponder a una disección localizada o pseudoaneurisma. Realmente no se ve imagen de hematoma intramural a lo largo de toda la aorta. La imagen está muy localizada. Con esta imagen se decide realizar un ecocardiograma transesofágico. Aquí tienen dos imágenes, una imagen en eje corto y una imagen longitudinal. En ambas pueden ver que hay un engrosamiento de la pared anterior localizada. Recuerden que el hematoma intramural por definición es un engrosamiento circular o semicircular de la pared aórtica de al menos 5 milímetros en ausencia de flap intimal y en ausencia de una falsa luz, que es lo que se ve aquí. Por lo tanto, un poco se plantea aquí la duda, pero también, y también en casos agudos, el hematoma intramural puede evolucionar
con rupturas localizadas, con disecciones localizadas. Lo que pasa es que este es un paciente que se presenta de otra forma, ¿no? Con un traumatismo, con otra fisiopatología de su condición. Se continúa haciendo el estudio y avanzando la sonda se puede ver lo que ya habíamos visto en el TAC. Hay una puerta de entrada que ven en la imagen de la izquierda y que se confirma con Doppler color, como pueden ver en la imagen de la derecha. Hay una puerta de entrada, el color entra a través de la íntima que está rota a la capa media y se ve por encima lo que puede ser una pequeña trombosis, ¿no?, asociada ahí de la pared. Entonces, a la vista de todos estos hallazgos, bueno, hacemos un repaso de toda la situación que sufre el paciente. Sabemos que el traumatismo torácico o cerrado puede causar una lesión de la aorta por aceleración y desaceleración brusca que condiciona un desplazamiento del vaso muy rápido en algún segmento de la aorta, pero generalmente entre dos regiones, una región que esté anclada y una región menos anclada, como pueden ser la región del istmo y luego el resto de la aorta que está más móvil, ¿no? El 75% de las lesiones traumáticas torácicas se localizan a nivel de la subclavia, por debajo de la subclavia, y el 25% el resto alrededor de la subclavia por esa condición anatómica que lo predispone. El traumatismo puede producir varios tipos de lesiones, ¿no? Puede ser un desgarro de la íntima, puede llegar a la media, en ese caso debilitar la pared y ocasionar un pseudoneurisma, como es el caso de nuestros pacientes, o evolucionar a una ruptura de la adventicia o con una ruptura total de las 3 capas de la aorta. En estos casos, en este último caso, es una patología muy grave y prácticamente mortal. El 80% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital, porque es excepcional que las estructuras del mediastino puedan contener el sangrado. Tanto el TAC como el TAC, en primer lugar, es el elemento diagnóstico de elección. El eco transesofágico aporta información más precisa y más detallada en cuanto a la lesión intraluminal y tiene más especificidad para decidir el tratamiento más adecuado para el paciente. El tratamiento inicial, si el paciente está hemodinámicamente estable, es el tratamiento antihipertensivo, sobre todo disminuir el impulso del latido y los vasodilatadores para disminuir la progresión de la ruptura aórtica. Pero esto no siempre es posible, todo depende del grado de lesión que tenga el paciente. Según la clasificación de traumatismo aórtico que todavía está vigente, podemos encontrar 4 grados de traumatismo aórtico. El grado 1 es el que se define por un desgarro intimal. El grado 2 es el que tiene ya un hematoma intramural. El grado 3 es el pseudoneurisma, que es el caso de nuestro paciente y es el que se puede beneficiar con un tratamiento endovascular. Y el grado 4, que es el más grave, es la ruptura aórtica. Es un cuadro que se acompaña de hipotensión refractaria y de mortalidad muy alta, como ya hemos mencionado. En el caso del grado 1 y el grado 2, son 2 presentaciones que pueden beneficiarse de manejo médico inicial, sobre todo el 1, aunque hay que repetir tomografías computadas seriadas, incluso a las 24 horas para ver cuál es la evolución. Bueno, teniendo en cuenta todos estos datos, entonces ya sabemos que nuestro paciente tiene un pseudoneurisma aórtico infraclavicular de origen traumático,
Y teniendo en cuenta sobre todo que presenta un derrame pleural importante, que es un signo ominoso en muchos casos y que presagia una ruptura aórtica, dado la edad y las características del accidente, se decide hacer un tratamiento endovascular. Aquí les muestro un stent, en este caso es un Relay Plus, no es necesariamente el que se usó en el paciente, pero lo muestro para que lo vean. Está diseñado para su uso en la aorta torácica, tiene una curva en el arco aórtico y una curva para la aorta descendente. Son dos stents, tiene un stent más proximal que ayuda a sellar, a mejorar el sellado en la parte proximal del callado, y tiene luego una zona más flexible justo por debajo y luego una barra en forma de S, como pueden ver aquí. El paciente es llevado a la sala de hemodinamia y se le realiza una angiografía. Pueden ver en la imagen de la izquierda que se insinúa el pseudoneurisma con contraste, que está señalado con la flecha amarilla, y en la imagen de la derecha se coloca el stent cubriendo la subclavia, como pueden ver en esta imagen, y se balonea. Se realiza un estudio ecocardiográfico transesofágico de control y pueden ver en la imagen de la derecha, señalado por la flecha amarilla, que hay pasaje de contraste desde la verdadera luz a la falsa luz. Aquí tenemos un eje corto de la aorta, se ven el stent colocado con sus strass metálicos y este orificio por donde pasa el contraste y llena una falsa luz que ven también como late y como es grande. Entonces se vuelve a balonear y se repiten las imágenes, y pueden ver en la imagen de la izquierda cómo ha quedado mucho mejor posicionado y ya no se ve el paso de contraste desde la verdadera luz a las capas medias. Evoluciona correctamente. Después de esto no tiene signos de hipoperfusión periférica en ningún territorio, no presentó ningún tipo de accidente isquémico cerebral. La oclusión de la subclavia no le ocasionó ningún tipo de problema, lo toleró bien, y se le realizó un ecocardiograma transesofágico de control posteriormente para asegurarnos de que el stent estaba correctamente posicionado. Aquí tienen un eje largo y un eje corto. Se le colocó también ecocontraste, que usamos el Sonoview, y como pueden ver no hay pasaje de contraste por fuera de la verdadera luz en ningún segmento. Normalmente en la práctica clínica habitual los controles rutinarios por imágenes se hacen con tomografía computada. Se reserva la utilización del eco transesofágico para ver si hay endofugas o para vigilar las endofugas o para ver si se trombosa la falsa luz o no, porque en el caso de que no se trombose, entonces hay que plantear la posibilidad de un nuevo procedimiento endovascular. En la mayoría de las endofugas de tipo 1, el procedimiento de elección es colocar una nueva endoprótesis. Volviendo a nuestro paciente, al final queda con tratamiento médico, con aspirina, con enoxaparina, que después se sustituye por un anticoagulante, uno de los nuevos anticoagulantes. Queda beta bloqueado con atenolol, se le da enalapril y amlodipina, como ven, e hidroclorotiazida, como ven también un tratamiento muy agresivo para la hipertensión. Entonces, como ideas para recordar sobre este caso, tenemos que tener presente que el traumatismo cerrado de aorta torácico es raro, es menos del 1% de los casos, pero que es la segunda causa más frecuente de muerte en estos pacientes.
En los registros que se han hecho en los centros que son referencia de politraumatizados, la causa principal es el accidente de tránsito, en primer lugar el accidente automovilístico y luego el accidente de moto. La verdad es que en los registros que tenemos nosotros, al menos que reportan los casos de aorta, no sé si hay muchos casos como este secundarios a la práctica deportiva, yo no los he visto. El diagnóstico de todas maneras ha aumentado ostensiblemente en los últimos años gracias al aumento de la sensibilidad de las técnicas diagnósticas por imagen. Es importante tener en cuenta que si es posible el manejo de este tipo de pacientes tiene que ser realizado en centros con experiencia multidisciplinaria porque tienen traumatismos de otros órganos, a veces más urgentemente para tratar que de la propia aorta y si es posible deberían ir a centros que tengan experiencia en todo en la patología también de aorta, que es lo más recomendado. Si se puede hacer un tratamiento médico inicial, hablando sobre todo del grado 1 y del grado 2, por supuesto no de los grados que están hemodinámicamente muy comprometidos, es recomendable iniciar con betabloqueantes y también con vasodilatadores si la tensión arterial del paciente lo permite. La reparación endovascular, como hemos visto en este caso, ha aumentado significativamente también su número, su tasa en los últimos años. Los resultados iniciales son buenos. La mortalidad a 30 días ha bajado también significativamente y también la tasa de isquemia renal y la tasa de injuria a nivel de la médula espinal. Los casos quirúrgicos paralelamente también han disminuido, lo que también indica que se selecciona mucho más al paciente porque hay más recursos terapéuticos. En el caso del TEBAR es importante tener presente que tiene que ser una anatomía favorable para su correcta fijación, como era el caso de este paciente. Y yo creo que como corolario también de este caso en particular hay que tener presente que cuando se hace este tipo de deportes o cualquier otro tipo de actividad, es el individuo más todo él el que realiza en este caso surfing. Así que estaba surfeando él, su aorta y todos sus órganos, ¿no? Y ya tenía 56 años y por ahí también hay que tener presente este tipo de complicaciones que pueden presentarse para tener un poco más de cuidado. Muchas gracias por su atención.